Bienvenidos estudiantes a la sesión de hoy. Hoy trabajaremos un tema muy bonito que se titula Planificamos el cuaderno de experiencias que corresponde al área de comunicación. El propósito de esta clase será elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. La primera actividad de esta sesión será leer el anexo Mi cuaderno de experiencias, donde encontraremos la estructura de un cuaderno de experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos un cuaderno de experiencias hecho por un estudiante de quinto grado de primaria, que se titula La anemia en los niños y niñas. Entonces, la estructura que él realizó para este cuaderno de experiencias fue, como primer paso, el planteamiento del problema. Y como podemos observar, lo hizo de dos maneras. Uno, mediante una imagen representando el problema que él observa, y otro describiendo el problema que él está observando. El siguiente paso es la elaboración, la formulación de la hipótesis, ¿no? Y él, por ejemplo, nos dice, ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños? Y entonces él se formula posibles respuestas, ¿no? Formula hipótesis y nos dice, si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces eso podría ayudar a combatir la anemia. Luego, como paso número 3, él coloca el plan de acción, ¿verdad? En donde va a ir escribiendo qué acciones va a realizar él para poder solucionar o responder o hallar una solución al problema que él planteó. Y número 4, registro de datos y evidencias. Entonces aquí él va a comenzar a recolectar datos, experiencias de libros, tal vez de algún documental u otros, y va a ir construyendo sus propias evidencias. Otro ejemplo es el de otro niño, donde su problema fue las plantas se marchitan. Entonces él de igual manera, como primer paso, puso el planteamiento del problema. Y de igual manera podemos observar que él pues utiliza dos formas, ¿no?, de plantear su problema. Uno, mediante una imagen donde podemos ver a las plantas marchitándose, y en la imagen B podemos observar la descripción o él respondiendo a algunas preguntas para después plantear su problema de manera mucho más fácil. El paso número 2 es la formulación de hipótesis, ¿no?, en donde él nos va a dar sus posibles respuestas a este problema. Y el paso número 3 es el plan de acción. ¿Qué acciones él va a tomar para responder o para hallar una solución a este problema? Y el registro de datos y evidencias, ¿no? Él, después de haber investigado y todo eso, va a ir organizando sus ideas de esta manera. Y bien, también el cuaderno de experiencias cuenta con una carátula, donde pues va reflejada el problema que nosotros estamos planteando, ¿no? También el registro de datos y experiencias, como ya lo hemos mencionado. Y el plan de acción, que puede ser también mediante imágenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo digo que debo regar cada cierta hora la planta para que no se marchite, entonces yo puedo reflejar eso mediante una imagen, ¿no?, tal y como podemos observar ahí. Entonces, nuestras ideas que van a ir en nuestro plan de acción pueden ir acompañadas de imágenes, de manera que la otra persona que lea nuestro cuaderno de experiencias pues le sea más llamativo y pueda también el reflexionar sobre este problema. Y bien, después de que hemos visto todo ello, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas secciones tiene? Hemos visto diferentes secciones, ¿verdad? Por ejemplo, carátula, planteamiento del problema, formulación de las hipótesis, recojo de evidencias. Entonces vamos a ir reconociendo estas secciones y vamos a colocar cuántas secciones es que tiene nuestro cuaderno de experiencias. ¿Qué hecho o situación presenta? Va a presentar una problemática, ¿verdad? Por ejemplo, un pequeño tomó el problema de la anemia, otra pequeña tomó el problema de las plantas, ¿no?, que se marchitan. Entonces podemos tocar una problemática que nosotros observemos a nuestro alrededor, en nuestra comunidad u otros. ¿Y qué representan las imágenes? Hemos visto que las imágenes representan el problema, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento del problema
la pequeña dibujó a las plantas marchitadas, ¿no? Como también utilizó las imágenes en el plan de acción. Entonces, tenemos que observar todo ello y pues responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué representan las imágenes en nuestros cuadernos de experiencias? ¿Y qué información conozco sobre el tema? ¿Y qué pregunta plantea mejor este problema? Y bien, ahora vamos a ver qué es un cuaderno de experiencias. Nos dice que también llamado cuaderno de campo o bitácora, es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios. En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el trabajo, de forma que podamos volver a realizarla paso a paso si es necesario, ¿no? Y esta pequeña definición fue sacada del Ministerio de Educación en el año 2018 del libro titulado Orientaciones para la enseñanza curricular de ciencia y tecnología. Y bien, entonces vamos a conocer el primer paso, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se plantea el problema. Nos dice que el planteamiento del problema es cuando se escribe el problema sobre el cual voy a investigar. Por ejemplo, puede ser combatir la anemia en los niños y niñas. Otro problema puede ser la contaminación en mi comunidad, ¿no? Otra problemática. Entonces, tú puedes observar a tu alrededor, ¿no? Y ver de qué problema podemos investigar. Y para ello vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué conozco del hecho o situación que deseo investigar? ¿Qué tanto conozco de la anemia, por ejemplo, en este caso? ¿Por qué me parece interesante investigarla? Por ejemplo, ¿por qué voy a investigar sobre cómo combatir la anemia? ¿Por qué? Porque tal vez observo que es un problema que está latente, ¿no? Es decir, que está en nuestra realidad, por lo que pues es muy necesario investigar sobre ello, ¿no? Para ayudar a las personas, a los niños que sufren de anemia. ¿Y qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Y por ejemplo, podemos hacer las siguientes preguntas como ¿cuáles son los síntomas? O ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Entonces, todas estas preguntas me van a ayudar a que yo pueda escribir y redactar mucho mejor mi planteamiento del problema. El segundo paso es formulamos hipótesis. Entonces, nos dice que en esta sección la hipótesis va a ser una suposición que se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el tema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Entonces, las hipótesis van a ser unas posibles respuestas al problema que hemos planteado. Y nos dice que cuando yo escribo una posible respuesta a mi pregunta indagadora o problema de indagación, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi pregunta indagadora es ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños y niñas? Y mi posible hipótesis va a ser que al comer sangrecita combatimos la anemia, porque es un alimento rico en hierro. Sin embargo, la hipótesis no es un invento, sino que se tiene que basar en información confiable, no tanto de libros como de documentales y todo ello, ¿no? Y para ello también tenemos que saber más sobre ese problema. Por ejemplo, la anemia se origina por la falta de hierro. Entonces, una posible solución puede ser comer sangrecita porque la sangrecita es un alimento alto y rico en hierro. Y, por ejemplo, acá podemos observar, ¿no?, lo que ya hemos visto, nuestra pregunta indagadora y nuestra posible hipótesis. Y bien, el otro paso es elaboramos un plan de acción. Un plan de acción va a ser un conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar para resolver la pregunta que deseamos indagar, ¿verdad?
Y con estas actividades vamos a comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes confiables. Para ello, por ejemplo, podemos informarnos acerca de la anemia, investigar el valor nutritivo de la sangrecita, proporcionar el valor nutricional del plato y preparar un plato utilizando como insumo la sangrecita, ¿no? También podemos incluir dibujos, fotografías, esquemas que nos sirvan de evidencia para demostrar o descartar la hipótesis. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la sangrecita, que es alto en hierro, entonces aquí yo voy a investigar sobre la sangrecita, ¿no? Y, por ejemplo, voy a colocar su valor nutricional en un cuadro y pues con ello vamos a comprobar que la sangrecita sí ayuda a combatir la hipótesis, ¿no? Como también podemos descartarlo, entonces es importante investigar. Y aquí podemos observar un claro ejemplo de un cuaderno de experiencias, ¿no? Que justamente la pequeña investigó sobre la sangrecita y elaboró un cuadro con el valor nutricional de la sangrecita, como también elaboró un plato, ¿no? Un plato rico, un plato que llame la atención de aquellas personas para que la consuman, ¿no? Es decir, ellos van combatiendo la anemia, consumiendo la sangrecita, pero también disfrutan mucho comer este plato. Entonces, ella, por ejemplo, en la segunda imagen nos muestra la preparación de un plato que contiene sangrecita de pollo. Y por último, las conclusiones. Por ejemplo, debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia. Otra conclusión puede ser que al consumir las galletas a base de sangrecita tendremos una mejor alimentación, estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. Y bien, luego vamos a planificar nuestro cuaderno de experiencias. ¿Sí? Y por ejemplo, para ello vamos a utilizar el plan de escritura. Y vamos a preguntarnos, ¿para qué escribiré? Y lo vamos a colocar ahí. ¿Quiénes leerán mi cuaderno de experiencias? Puede ser tal vez mis padres, puede ser mis amigos, mi profesor. ¿A quiénes llegará tu cuaderno de experiencias? ¿Y de qué tratará mi cuaderno de experiencias? ¿Y qué fuentes confiables utilizaré? Tal vez utilizarás algunos libros, algún documental confiable. Entonces todas las fuentes que vas a utilizar lo tienes que colocar ahí. Y luego vamos a utilizar esta lista de cotejo, esta lista de revisión de nuestro cuaderno de experiencias, donde vamos a contar con criterios y vamos a marcar si cumplimos o no cumplimos y algunas sugerencias. Por ejemplo, tiene una carátula de acuerdo con el proyecto de indagación, es decir, tu carátula tiene coherencia con lo que vas a tratar en tu cuaderno de experiencias. Entonces, si cumple, marcas con una X en cumple y si no, ponemos no cumple y tenemos que proyectarnos, ¿no? Es decir, armar nuestra carátula de acuerdo al tema que vamos a tratar, o tal vez sí cumple, pero le falta algo, ¿no? Entonces ponemos en sugerencias y así vamos a ir revisando nuestro cuaderno de experiencias y viendo en qué podemos mejorar para que nuestro cuaderno de experiencias quede perfecto y llegue al público deseado, ¿no? Y por último vamos a reflexionar. ¿Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabía sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un cuaderno de experiencias y qué me falta por aprender? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a tal vez observar en qué podemos mejorar o qué me falta por aprender, de manera que vamos mejorando, ¿no? Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y les haya ayudado muchísimo.